Buenas tardes a todos, mi nombre es Marcela Gómez Mendoza, yo soy la creadora de la iniciativa La Siempre Ibas Escuela y hoy quiero compartirles un escrito que hice sobre qué es la maternidad patriarcal. Para nosotros es un tema súper central porque en nuestro próximo taller, este sábado 23, ¿sí? Este sábado que ya viene, que se llama Relatos de maternidades narrados por hijas desobedientes, se centra en esta problema, se centra en la maternidad patriarcal y en las problemáticas que genera. Bueno, entonces empiezo a leerlo, esperando que suscite el diálogo, que suscite con ustedes la discusión, expresar experiencias. Bueno, ¿y qué es la maternidad patriarcal? De manera rápida, seguramente más de una persona responderá. Claro, es que madre se escribe con M de machismo, además porque ya me he pasado muchas conversaciones, ¿no? Bajo esa creencia tan estrecha que descubre que el machismo no solo se reduce a los hombres, sino que es un desafortunado y exuberante malestar humano y social. Y sí, es más predominante en los hombres, en el género masculino, pero no se reduce a ello. Pero esa es otra historia y no vamos a entrar ahí porque por ahí no va el cuento. Bueno, compartiendo mi experiencia sobre mi relación con mi madre, con varias amigas y en espacios con otras mujeres, la mayoría coincidíamos que al hablar sobre los conflictos que habíamos tenido con la madre, nos costaba enormemente realizar críticas enfocadas directamente en ellas. ¿Mm? A menos que fuera un desahogo del momento, pues para algún evento en particular, había una marcada tendencia a disculparlo. Es decir, ella es así porque le ha tocado muy duro, pobre, es que es de otra generación, pero ella ha cambiado, etcétera, 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 con lo cual seguía un sentimiento de culpa, de sentirse desleal, de que uno lo está haciendo mal, de sentir vergüenza, sí, es muy incómodo. Entonces, es difícil empezar a ver la maternidad patriarcal porque inconscientemente tenemos una suerte de pacto de silencio. ¿Mm? Sí, la madre te dio la vida. Lo mínimo que le debes es lealtad. Lo mínimo que le debes es incondicionalidad. Lo mínimo que le debes es obediencia. Y si a eso le sumamos situaciones como mi madre fue una mujer luchadora que sacó adelante sus hijas y hijos, mi madre se sacrificó mi madre me dio todo, dejó sus sueños, etcétera, 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 ¿cómo nos atrevemos a hacer una crítica? O sea, claramente eso habla muy mal de ti. Es una mala hija, desagradecida. O sea, lo mínimo que te debe dar es vergüenza. Y así puede ser que nos lo digan o nosotros mismos nos lo decimos, ¿sí? Nos lo decimos, ahí está esa incomodidad latente. Entonces, ¿qué es la maternidad patriarcal? El sistema patriarcal, pues no solo es un sistema político, económico y social que se centró a favor de lo masculino, y particularmente de ciertas masculinidades, pero eso es aparte de otra historia y por ahí no vamos, sino que también impuso un destino único y por ende un lugar único a las mujeres. Es decir, mujeres es igual a madre, no hay otra opción. Entonces, cuando éramos niñas éramos futuras madres, no hay otra opción. De lo contrario, pues era una desviación, la tierra arita, algún problemita tendrá, la solterona. Y bueno, yo no sé si sabían que antes, si una mujer no era fértil, el hombre se podía separar. Ahí como les cuento como una ley, ¿no? Y bueno, pero ya dirá más de una, pero eso ya ha cambiado, en la actualidad no es así. Y si ha cambiado, si ha ido cambiando, ¿sí? No es que todo haya cambiado, si ha ido cambiando, estoy de acuerdo. Para la muestra un botón, yo decidí no ser madre. Más sin embargo, si recuerdan a sus abuelas, si llegan a tener recuerdos de sus bisabuelas, anécdotas de sus bisabuelas, estamos hablando de 50 a 100 años atrás, o sea, no hace mucho, su dedicación en la vida fue la maternidad. Sí, algunas trabajaban, pero para sacar a sus hijos adelante, es decir, para poder sostener a sus hijos. Sí, lo que en la actualidad se conoce como doble jornada laboral, pero no por otra cosa. Y muchas mamás en la actualidad, o sea, y muchas mamás en la actualidad, o sea, ahorita,
que conocemos también son mujeres que aplazaron su vida profesional, sus sueños, para dedicarse a sus hijos y hijas y al cuidado del hogar. Pues por poner un ejemplo entre muchos, ¿no? O sea, que están pasando, ¿no? Y entonces aparecen frases como: mis hijos son mi motor de la vida. Ser mamá le dio sentido a mi vida. Todo el vacío en mi vida lo llena tu amor. Es el amor más grande. Eres lo más importante para mí. Yo me siento realizada como mamá. ¿Y quién en su sano juicio, como hija, se atreve a criticar ese tipo de amor? Yo no, nadie. Nada como el amor bondadoso e incondicional de la madre. Eso es sagrado. Mejor dicho, la Virgen María y después viene la madre. Entonces, ¿qué es la maternidad patriarcal? Ahí ya nos vamos acercando. Para que las mujeres y en general a la sociedad se mantuviera por varios siglos la creencia de que la única y principal realización femenina es la maternidad, pues había que hacer alguna estrategia. Y esa estrategia, pues, había que echarle escarcha, había que escarcharlo, es decir, romantizarlo. Bueno, no fue la única estrategia que se usó. También estuvo la iglesia y la evangelización, el marianismo, la mal llamada casa de brujas, la creación del incuestionable mito del instinto maternal que viene desde la época de las cavernas, el borramiento de otras maternidades, el borramiento de la historia de la maternidad y los usos sociales y políticos y económicos que se le han dado, las violencias de género que imponen ese tipo de maternidad, etcétera, etcétera. O sea, todo eso ayuda, pero en este video nos vamos a centrar en la romantización. Recientemente, algunos movimientos y mujeres feministas han realizado una fuerte crítica al mito de la buena madre. Es decir, la madre perfecta y amorosa que gracias al instinto maternal lo sabe todo, gracias a su amor incondicional lo puede todo. Claro, para sostener semejante supermamá, la reencarnación de la Virgen en un montón de Marías, pues había que meter bajo la alfombra un montón de cositas que no cuadran. Unas cositas, ¿no? Bajo la imposibilidad de cumplir una regla celestial, que no va más allá de lo celestial, ¿sí? Metemos bajo el tapete la sobrecarga, metemos bajo el tapete la doble jornada laboral, metemos bajo el tapete la frustración y en muchos casos la autoestima magullada por no haber desarrollado los sueños y metas personales. Metemos bajo el tapete la angustia de cuando algo salió mal con una hija o un hijo, porque claramente siempre la culpa es de la madre. Y ni hablar de la culpa. O sea, si nos ponemos a hablar de la culpa, mejor dicho, no acabamos. Esto se vuelve una saga. Entonces, y eso estamos hablando desde el presente, pero ¿qué pasa si miramos hacia atrás, no? En los talleres, cuando hacemos indagación de memorias ancestrales, después de quitar el velo y la romantización, nuestras ancestras en su mayoría son descritas como madres con vidas muy duras, a lo cual le sigue un rosario de sintomatologías emocionales en la que el cansancio es el pan diario. Y al ponerse en evidencia el mito de la buena madre, tanto en el pasado como en el presente, se abren debates y preguntas como: ¿cómo están emocionalmente las madres? Suena algo muy básico, pero es hasta ahora se está haciendo esa pregunta, es decir, indagación en desarrollo. ¿Y qué pasa si a esto, a todo esto que hemos hablado hasta ahorita, le sumamos una de las grandes herencias del marianismo, de la iglesia? El amor sacrificial. Ya aparecen frases como: yo lo di todo por ti, yo dejé de trabajar por ti, yo no quería a tu padre, pero quise darte una familia a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a eso se le suma la desigualdad social, pequeños problemas acá en Latinoamérica como la desigualdad social, la feminización de la pobreza, la brecha salarial de género y la gran cantidad de hogares con jefatura femenina, entre otros pequeños factores, pues empiezan a aparecer frases como: yo luché para poderles dar un techo, yo no paré de trabajar para poder sostener el hogar, yo logré darles estudio, etcétera, 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 que son claramente expresiones propias de este modelo de mujer del mal llamado tercer mundo, la luchona. Y es así que con la luchona la deuda sí es que es grande, porque es así que, mejor dicho, sudaron sangre. Entonces, después de eso, ¿cuál hija se va a arriesgar a decir alguna crítica frente a esa madre? Amorosa,
incondicional, sacrificial y luchona. ¿Mm? A esas madres les debemos la vida, les debemos el techo, les debemos el cuidado, les debemos tener una familia, les debemos el estudio, les debemos la comida, les debemos todo. Y si falló en algo, y si no lo dio todo, ¿sí? Siempre se debe recordar una frase que nunca falta. Pero ella le dio la vida. Y punto final. Entonces, como hijas estamos frente a una deuda impagable. Y lo mínimo que se espera es que seamos buenas hijas. Es decir, como es ser una buena hija, juiciosa, leal, incondicional, amorosa, siempre dispuesta a perdonar. Y ahí entramos en un bucle eterno de amor romántico, puro amor romántico entre madres e hijas. Entonces, ¿qué pasa? En el día a día, donde no existe el blanco y el negro, donde no todos son las buenas o malas madres, las buenas o las malas hijas, sino simplemente la mera humanidad expresándose con todo lo que ello conlleva, seguimos tristes o peleando con la vida porque no nos tocó una buena madre o no nos tocó una buena hija, o seguimos sobreexigiendo y criticando a las otras o a nosotras mismas por no ser buenas y dar lo que se espera, o seguimos avergonzadas o con culpa porque la lista de lo que creemos que está mal con nosotras es muy larga, ¿sí? Ya sea porque no merece en algo fallé yo porque no tuve un amor de una buena madre, algo está mal en mí. O seguimos sintiéndonos mal porque no somos capaces de expresar lo que no nos gusta, no somos capaces de poner límites. Y en últimas, nunca paramos de cuestionarnos todo el tiempo. No paramos. Y todo el tiempo nos estamos mirando, ese cuestionamiento todo el tiempo responde a que nos estamos mirando en un espejo distorsionado y impuesto. ¿Mm? Entonces, ahora sí llegamos. ¿Qué es la maternidad patriarcal? Palabras más, palabras menos, es una estrategia muy, pero realmente muy efectiva, en el que en nombre del amor maternal, es decir, recapitulemos, todopoderoso, incondicional, sacrificial y luchador, y su deuda impagable para las hijas, que te exige inconscientemente y otras veces muy conscientemente ser una buena hija, entramos en un bucle de amor romántico eterno. Ese bucle se logra sostener una y otra vez a partir del pacto del silencio y de seguir escondiendo bajo el tapete la basurita. Y a su vez, esto nos lleva a otro más grande y más fuerte bucle, el de las buenas mujeres. Pero ese sí que sería otra historia muy larga y no vamos a entrar ahí. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser desobedientes. Necesitamos entender que hablar nos libera. Necesitamos entender que tenemos una deuda de conversaciones incómodas por dar. Necesitamos sacar la basurita debajo del tapete. Necesitamos ver que la opresión y el vacío que nos deja un sistema patriarcal desigual no puede ser llenado con la maternidad. Necesitamos entender que este tipo de supuesto amor es demasiado pesado y que nos está enfermando. Necesitamos quitar las reglas de sobreexigencia y juzgamiento entre nosotras. Necesitamos humanizar los vínculos con todos sus grises. Necesitamos ver y expresar lo que no nos gusta. Necesitamos comprender que existen otras formas de amar sin precios y deudas elevadas. Necesitamos nuestros propios espejos que permitan la crítica amorosa, que nutran el amor, que habita primero en una y se expande, que nutran el amor compasivo y el amor abundante. Y en últimas, ¿qué necesitamos? Necesitamos despatriarcalizar la maternidad. Bueno, gracias por escucharme hasta acá. Háganme saber, por favor, sus experiencias, sus opiniones, sus emociones. Yo las leo. Va, un abrazo.